Gracias por venir. Hoy vamos a estar teniendo la suerte de que convocamos a 4. Sabemos que venir, dejar el estudio y ocupar este tiempo para dedicarse a estos temas es importante y les lleva un espacio, así que bueno, gracias por acercarse y siempre les estamos pidiendo que se vuelvan a acercar, así que vamos a seguir contando con ustedes seguro. Bueno, un poco contar el marco de esta charla. Esto se da en el ámbito de un instituto, que es el Estudios Urbanos, el instituto que viene trabajando en el colegio hace varios años y que viene tratando de generar estos espacios de encuentro y de discusión, siempre generando charlas en muchas localidades. Se han dado en la ciudad aquí en Azul, en Olavarría, en Tandil, en todo el distrito, y lo que buscamos es justamente esta sinergia, ¿no? Buenas noches. Esta sinergia de que, bueno, que se vayan acercando y estas discusiones sobre, bueno, temas nuevos, como tengo entendido aquí en Azul, ¿no? Que el tratamiento de una ordenanza que va a dar forma a un posible plan de desarrollo. Así que, bueno, en principio, nada más que contarles el ámbito en que se genera esto en el colegio y incentivarlos a que participen, a que formen parte de estas discusiones. Son muy importantes para las ciudades, son muy importantes para el distrito y este espacio que se genera ha sido un espacio que se ha ido dando durante mucho tiempo con mucho esfuerzo y es interesante que puedan ser parte de estos cambios. Así que bueno, más que nada era eso, contarles cómo funcionaba esto dentro del colegio. Te paso de vuelta la palabra para que hagas la introducción con los colegas que se han acercado. Sí. Los oradores que vamos a tener hoy son Alejandro Batay, empezando por la derecha, Marita Díaz, Gabriela Artese y Rodolfo Macera, que está sentado allí. Así que la discusión profesional de pensar hoy el territorio, de pensar la ciudad, de pensar cómo hacer crecer la ciudad o cómo debe crecer la ciudad, me parece que es muy oportuna y que puede generar un valor diferenciado para que aquellas cosas que es previsible que ocurran de mejor manera. Durante los últimos años, las ciudades, desde hace 30, 40 hasta hace 10, las ciudades crecieron con un fuerte impulso en general de capital privado, sin control. Ese impulso se dio también en momentos donde la consideración por el patrimonio arquitectónico, por el valor histórico del patrimonio, fue creciendo desde la nada hasta hoy ser un valor que pocos discuten, y con la cuestión ambiental también en algo que iba desde la nada hace 40 años como preocupación a ser hoy un valor que también nadie discute. Pero eso generó en muchas ciudades, generó pérdida de patrimonio importante y algunas consecuencias sobre la ciudad. Yo pondría por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con rupturas de tejido violentas, de un tejido que no tendría sentido estar teniendo irrupciones acá de, no sé, 20 pisos en el medio de un tejido bajo que violenta la identidad de la ciudad, el patrimonio arquitectónico construido en lugares donde no tiene sentido. Uno podría asimilarlo a ese tipo de consecuencias. Hoy, hace un rato, dábamos una vuelta y charlábamos y había dudas incluso sobre si la normativa hoy permitiría o no demoler una casa histórica para construir una torre de 20 pisos frente a la plaza. Y había dudas, en realidad, si la normativa hoy permite o no permite tal cual está vigente legalmente. Pero creo que socialmente, culturalmente, políticamente es imposible. Eso hoy no podría suceder porque esos consensos ya han superado la normativa cualquiera fuera. Nadie se le ocurriría permitir eso ni de lo social ni de lo político. Entonces, ha habido un avance, pero bueno, también ha habido consecuencias en las ciudades y en otras ciudades ha habido consecuencias mucho más graves respecto a pérdida de patrimonio y desorden o extensiones con inversiones privadas, sobre todo urbanizaciones privadas sin sentido, en ciudades que no tienen ningún sentido que las tengan, con una locura desde el punto de vista social
cultural, de tener ocupaciones, extensiones de los tejidos urbanos con organizaciones privadas, que no se explican desde otra cosa que no sea una tara de negocio cultural, económico de alguno en desmedro de la lógica mínima. En los últimos 10 años, quien fue un agente transformador en un sentido discutible ha sido el Estado. El Estado recuperó, y eso es bueno, responsabilidades que no tenía, sí, básicamente responsabilidades de invertir en vivienda social, eso es bueno, pero la bajada al territorio y la bajada física de esas políticas yo creo que fueron muy malas. Muy malas en el punto que creo que nos toca como matrícula, nos toca a todos ver, no nos puede pasar, como masa crítica, no nos puede pasar que una inversión pública, que en definitiva tiene un sentido y que puede ser de la manera que sea, termine siendo de la manera que fue. Los barrios de vivienda, revoleándose donde sea, sin identidad, océano de casitas todas iguales, cuando eso con un mínimo ejercicio de reflexión urbanística, la misma inversión es infinitamente más rentable en términos sociales, si hay diversidad de arquitectura, si hay planificación, si se piensa en una continuidad urbana. Entonces, en los últimos 10 años hubo ciudades que han tenido consecuencias graves respecto a cómo se extendieron con las inversiones del Estado, que tuvieron en general como lógicas perversas. Por ahí han sido las cámaras empresarias de vivienda las que terminaron definiendo cuáles eran los terrenos en función de lo primero que conseguían, donde sea, como sea, y en general sin tener ideas de planificación por parte del tejido local, con una idea de que no había que perderse las inversiones. Entonces, si a un municipio le otorgaban un cupo de 300 viviendas, había que salir a tontas y a locas a conseguir el primer terreno posible para no perderse esa inversión, pero la verdad que nadie ponía un pensamiento crítico en términos de cuál es la tierra, hacia dónde crece la ciudad, con qué lógica se proyectaba eso. Creo que, insisto, me hago responsable, y creo que todos somos responsables como matrícula, pues si no somos los arquitectos, ¿quién? Así que creo que eso es algo que nos pasó y que no nos puede pasar. Y yo les decía que la ciudad es una entidad compleja, y entonces me parece que esto, que es una oportunidad de ver, de querer pensar hacia dónde se crece y cómo se generan soportes normativos que apoyen esa idea de crecimiento, es bueno, pero también un poco esa frase de cuidado con lo que deseas, que se te puede cumplir. Entonces creo que hay que pensar bien qué tipo de ciudad, qué tipo de crecimiento hace falta. Y en ese sentido me parece que hay algunas experiencias o algunas constantes que en general han servido. Me parece que las ciudades tienen que tener diversidad en su base económica. Esa diversidad protege a la ciudad de que los vaivenes de la macroeconomía no se la lleven puesta. Si las ciudades tienen bases económicas muy concentradas, puede ser que en algunos momentos sean oportunidades que le ayuden mucho, pero cuando viene una mala, la ciudad quiebra y se convierte en ciudades fantasmas o ciudades con grandes crisis. Entonces, la posibilidad de tener una base económica más diversa me parece que es necesario, que es una forma de defenderse de lo que pasa afuera y que genera ciudades más equilibradas. Y en ese sentido, un poco abrir la puerta, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de desarrollos industriales sería razonable que pudiera tener la ciudad de Azul? Que me parece que me da la impresión, no quiero hablar de Azul, no quiero yo explicar Azul porque todos saben más que yo, pero da la impresión, y después un poco lo que hemos estado mirando, que por ahí en comparación con Olavarría o con Tandil, es una ciudad que ha relegado bastante ese costado productivo hacia una ciudad más concentrada, en una ciudad aparentemente de economía de base primaria, de producción agropecuaria, y que eso genera algunas cuestiones
como, bueno, menos mecanismos de movilidad social, porque la verdad es que la industria agropecuaria incide menos en eso, y genera también una dificultad, porque más allá de algunas áreas de servicios, como puede ser el tema de los servicios, creo que no muy sofisticados de valor agregado que se han producido o se han desarrollado en la ciudad sobre la producción agropecuaria, también los servicios por ahí jurídicos en términos de juzgados federales. La otra cosa yo creo que tiene que ver con la compacidad. Por un lado decía, la diversidad, la lógica ambiental para cualquier cosa que se piense hoy como un valor a preservar, el cuidado del patrimonio, que aquí es un bien diferenciador, creo, sí, por ejemplo, de esta ciudad respecto a Tandil o a La Barría, como sistema de ciudades más o menos cercanas, eso lo tenemos que cuidar. La diversidad económica, en la base económica y de actividades, y una ciudad que no se expanda, que creo que no ha pasado o ha pasado poco, que no se expanda sin control y no se expanda sin sentido. Entonces, que los ejes de crecimiento puedan de alguna manera pensarse y que no tenga una dispersión que después es sumamente antieconómico para poder dotar de servicios, de infraestructura, bueno, todo esto que ya saben, es una ocupación de suelo productivo que no tiene sentido y con costos ambientales a futuro que tampoco tienen sentido. Entonces, poder pensar cómo se crece, poder pensar cómo localizar inversiones que pueda haber, tanto desde el sector público, que es probable que lo haya, probable que toda esta situación que se habla, que se discute, sin entrar en juicio de valor, pero que va a haber inversiones de endeudamiento para hacer un volumen de obra pública, por ahí eso, si uno no está atento, puede venir en forma compulsiva, espasmódica, como a veces pasó, y si esas decisiones uno no está preparado para ver cómo las recibe, esas inversiones pueden ser inversiones que terminan siendo negativas. En el momento tiene la bondad de generar trabajo, generar algo de producción, pero que después te terminan dejando una ciudad media chueca. Cosa que casi no ha pasado en Azul, me parece. Creo que hay alguna cosa como muestra nada más, pero no es una ciudad que se haya expandido en forma hoy grave, como sí pasó en muchas ciudades intermedias del país. Y la otra es también lo que pueda venir como excedente de la producción agropecuaria por ahí concentrada, que quizás genere necesidades de buscar lógicas de inversión, y que esas lógicas de inversión, si no están también inducidas y ordenadas, pueden ser perversas, pueden ser presiones para afectar o el patrimonio o el tejido en lógicas que no tienen sentido, o esta expansión que se les empieza a ocurrir, armar barrios privados que no tengan ningún sentido urbanístico, o rupturas, violentar el tejido, que es un tejido valioso y que me parece que hay que preservar. En eso a veces por ahí uno puede decir, bueno, si hay una necesidad, una presión por construir en más altura, con más capacidad constructiva, bueno, por ahí se definen polígonos donde haya que definir y que eso tenga una armonía, eso lo pueden hacer, pero no que les termine detonando en el medio de la ciudad o expandiendo barrios privados. Yo creo que, me orienté algunas cositas, me parece que hay que trabajar desde el Estado en la lógica de tener banco de tierras, poder definir hacia dónde van las infraestructuras y que el Estado no sea un agente bobo en eso. Se ha comportado como tal, no ha habido políticas de tierra en casi ningún lugar del país, son muchas excepciones. Hoy hay un instrumento jurídico en la provincia que les permite poder tener una estrategia más inteligente y que las inversiones que se hagan en términos de infraestructura y de darle urbanidad, condiciones de urbanidad a la tierra, no sea un agente bobo el Estado que termina haciendo la inversión para que solo los privados, otros privados o especuladores de suelo hagan negocio. Creo que la ciudad también está en condiciones óptimas para poder pensarse, porque no tiene esa afectación, es una ciudad que
está todavía bastante compacta, no, es poco lo que se ha dispersado, y que él tiene las condiciones de partida como para poder pensarse y que el Estado sea un agente inteligente en términos de qué tierras reserva o cómo recupera una plusvalía de las inversiones que pueda hacer en infraestructura. Como última, antes de ver algunas cosas que estuve buscando ahí como referencias, la ciudad es una construcción colectiva y lo que hay que construir son consensos. A mí me parece que en ese sentido que las entidades profesionales puedan participar y de ese debate es perfecto, es necesario, y que bueno, también tiene que ser mucho más amplio que nosotros arquitectos, pero que tiene que ser participativo. Ahora un poco Gabriel, Alejandro van a contar un poco experiencias en ese sentido. Es necesario que pueda ser participativo, es democráticamente justo, y además yo creo que es más útil, que hay un montón de saberes en la comunidad que hacen que las decisiones que se puedan consensuar terminen siendo mejores y terminen teniendo grados de actuación, provocando grados de actuación más legítimos, que si no, por ahí uno corre el riesgo de hacer normas fantasmas, normas que después el desarrollo natural de las fuerzas productivas, sociales, culturales de la ciudad vayan por otro lado, que violentando la norma por otro lado de lo que uno lo haya planificado. Así que bueno, un poquito eso y algunas... Yo ahí trabajé un poquito en analizar el PAR como ciudades centrales parecidas en cuanto al nivel de centralidad y de desarrollo, y me pareció que era interesante analizar el PAR que conformaba Olavarría, Azul y Tandil. En ese sentido, las tasas de crecimiento, es breve, pero también porque no quiero ser obvio con cosas que ustedes supongo que las tienen analizadas y discutidas, pero son unas pocas referencias un poco para apoyar lo que decía antes. La tasa de crecimiento de Tandil ha sido la más alta. Yo creo que ha tenido un crecimiento, Tandil ha tenido un crecimiento muy grande. Junto con el crecimiento también tiene problemas. Enfrenta problemas de infraestructura, empieza a tener problemas de conflictividad social, de ocupación de tierras, de asentamientos, que son propios de esos procesos. Uno también se compra ese tipo de conflictos nuevos cuando la ciudad crece y se tiene que preparar para poder asumirlos. Me parece que Tandil ha tenido como un complejo entre la prosperidad de los años que han sido prósperos de la producción agropecuaria, ha tenido la capacidad de generar procesos de valoración industrial, de industrialización sobre esas producciones primarias como centralidad productiva. Me parece que eso es algo que Azul tiene que mirar y tiene que desarrollar. Ha tenido un gran desarrollo de la universidad, que creo que también ha sido compartido, porque es la misma universidad que tienen ustedes, pero bueno, Tandil tiene su centralidad y ha tenido un desarrollo muy importante, y con todo eso ha tenido una capacidad de recuperar población universitaria, no solo de que se le vayan menos jóvenes, porque ha tenido ese desarrollo mayor de universidad, sino que también esa diversidad, como les decía antes, de la base económica de la ciudad, ha permitido también que los que están yéndose a Mar del Plata, a La Plata, a Buenos Aires, tengan un porcentaje de retorno a la ciudad para desarrollar la etapa siguiente de vida mayor que el que aparentemente está teniendo Azul, que tiene menos capacidad de retrotraer. Olavarría tiene una situación intermedia en la tasa de crecimiento, la variación intercensal del 7,5, y es una ciudad con mucho desarrollo industrial. Quizás, bueno, eso también, en esto que decía de la ciudad como desarrollo complejo, ese perfil mucho más industrialista te trae más crecimiento por un lado, pero también te trae un montón de otros problemas de esto que decíamos, dispersión de
más necesidad de vivienda social sin planificación de dónde se la ponía, menos valor de patrimonio histórico construido. Todos esos combos vienen juntos, no toma una cosa, sino que cuando emprende caminos, los emprende con esa complejidad y asumiendo esas consecuencias. La tasa media del país ha sido de 10,6 entre los dos periodos intercensales y Azul ha estado en 3,6 de tasa de crecimiento. Creció 3 veces menos la población del Partido Azul de lo que creció la media del país. Así que desde las ciudades de menor crecimiento del país. Y un poco uno verifica cómo Olavarría, lo que les decía antes, es una ciudad donde parecería ser que ha estado teniendo operaciones de especulación urbana más grandes con intermedios muertos ahí, probablemente en expectativa de especulación, y ha tenido procesos de ocupación y de formación de la ciudad con operaciones de barrios de operación de planes federales, que después le trae consecuencias para poder organizar de todo eso una ciudad mejor. Tandil tiene un poco esos procesos hoy también de ocupación de terrenos y de expansión no ordenada, no muy criteriosa, pareciera que crece también sin demasiada planificación y hacia donde puede, y también, bueno, además un poco más condicionada por la cuestión geográfica. Azul, con todo, es una ciudad, insisto, me parece que ese no crecimiento también generó una no consecuencia de dispersiones que pudieran ser patológicas. Desde el punto de vista del Producto Bruto Geográfico promedio, el Producto Bruto Territorial Geográfico, Azul es un poco más pobre que Olavarría y que Tandil, y yo creo que tiene que ver también con la no ecuación de no incorporar a su base económica la industria como desarrollo económico, como base económica. En el reparto per cápita del Producto Bruto funciona más o menos parecido, en el mismo rango que Olavarría y que Tandil, porque estas ciudades crecen, pero también crecen con problemas de distribución de ese ingreso y con más crecimiento acelerado de la población que les trae ese otro problema. En el PBI industrial, Olavarría es la que más desarrollo tiene, la sigue Tandil, y Azul tiene un rango menos todavía de desarrollo de PBI industrial. O sea, está en el rango casi más bajo de todos. Y en la distribución de ese PBI per cápita del Producto Bruto Industrial, Olavarría es la que tiene más porque tiene la base económica más concentrada, la población de Olavarría está más dedicada a eso, y Azul y Tandil funcionan parecidos. Desde el punto de vista de la densidad, acá el color es malo. Bueno, como densidad poblacional, Azul en promedio tiene menos densidad que los otros, pues un partido más urbanizado. Todo esto tiene que ver con que no ha crecido en población. La población menor de 15 años en los 3 municipios es igual, tiene el mismo rango, o sea que el punto de partida en términos demográficos, de condición de dinámica demográfica, es similar. Sin embargo, desde la población mayor a 65 años, Azul concentra un porcentaje de población de mayores de 65 años mayor que el de Tandil y Olavarría. Es una población envejecida. Y yo creo que básicamente tiene que ver con que está perdiendo población joven porque está brindando pocas oportunidades de retenerlos en la etapa de estudio, desarrollo, productiva, y los que se van son pocos
o están siendo pocos los que la ciudad le está generando condiciones para poder volver a desarrollarse profesionalmente, y pocas condiciones también para quedarse a estudiar en la ciudad. Son pocas las opciones que está brindando. Y cierro nomás con las imágenes de las tres ciudades con sus distintos niveles de dispersión, y esta situación de azul, que insisto, me parece que es un buen punto de partida para que abra este proceso de discusión y de buscar consensos en términos de cómo debe crecer, y si ojalá tenga esta oportunidad de romper esta ecuación que les decía que se da en la Argentina, de primero ocupar y después planificar. Así que bueno, hasta acá voy yo.